Hola amigos, bienvenido a un nuevo estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hacer un giro y vamos a ir principalmente a uno de los libros de la Biblia, el Génesis. Durante varias semanas hemos estado estudiando diferentes temas que nos van a ayudar a cómo comprender las Sagradas Escrituras. Pues el tema central, el tema del trimestre es cómo comprender la Biblia. Y uno de los temas fundamentales para comprender la Biblia comienza aquí al principio, en el libro de Génesis. De tal manera que el estudio de hoy se titula El Génesis como pilar, la creación. Frente a esto nos surgen varias preguntas. ¿Creación o evolución o ambas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es realmente el origen del ser humano? De acuerdo a la teoría del Big Bang, el universo se generó aproximadamente hace unos 15.000 millones de años y nuestro planeta unos 4.500 millones de años. Y cuando pensamos en el hombre, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra? ¿Cuál es nuestro destino? Son preguntas que nos hacemos y que el hombre, cuando deja de lado a Dios, se hace constantemente sin llegar a ninguna respuesta definitiva. De acuerdo a las teorías evolucionistas, el origen del ser humano se produjo a través de un largo e intrincado proceso de evolución que llevó millones y millones de años. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Si vamos al libro de Génesis, en el primer capítulo, encontramos que la Biblia presenta un proceso creativo por parte de Dios que duró 6 días literales y un séptimo día para el descanso, en donde todas las cosas llegaron a la existencia. Y en ese proceso, Dios mismo fue el creador. ¿Podemos armonizar ambas teorías? ¿O en realidad corren por carriles completamente diferentes? Se proponen diversas teorías. Entre las más pintorescas, por decirlo de alguna manera, está la teoría de la evolución teísta, que en un intento de armonizar lo que dice la Biblia con las teorías de la evolución, propone que Dios creó, pero a través de un proceso de evolución. Es decir, Dios es el creador, pero habría usado como metodología el mecanismo de la evolución. Es como si una persona se propusiera preparar pan, le pone la harina, el agua, la sal y le coloca levadura y la deja ahí para que ésta comience a leudar y finalmente obtener un sabroso y rico pan. Así que no pretenden dejar afuera a Dios, pero tampoco la evolución. ¿Cuán cierto será esto? ¿Tiene alguna lógica? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Durante varias semanas hemos compartido una serie de estudios bajo el título ¿Cómo interpretar la Biblia? Y en este contexto es fundamental que comprendamos qué nos dice la Biblia y especialmente el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Porque las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen aquí. Y esto nos da la pauta para comprender el resto de las escrituras y el mensaje que ellas contienen para cada uno de nosotros. Así que todo comienza aquí, en el principio, en el libro de Génesis. Es por eso que los objetivos para el estudio de esta semana son los siguientes. Número 1, comprender que Dios es el creador de todas las cosas y particularmente del ser humano. Y número 2, conocer que actualmente tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, y que el principal objetivo de la Biblia es mostrarnos el plan de salvación para restaurar al hombre a su estado original. Así que lo primero que encontramos en el libro de Génesis son las palabras Bereshit bara Elohim et hashamajim ve'et ha'arest. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en estas primeras palabras encontramos que Dios es el creador de todo, que en Él está el origen del universo y la existencia de nuestro planeta. Y esto se opone a cualquier teoría evolucionista, pues por definición, las teorías evolucionistas descartan a Dios, atribuyéndole a las leyes de la naturaleza
todo el poder creador. Es importante entender que el propósito de este capítulo, de Génesis capítulo 1, no es entregarnos un tratado científico respecto a los procesos creativos de Dios, sino más bien dejar en claro que Él es el creador, que el origen de todas las cosas está en Dios y que Él existe antes de todo lo creado y que todo el universo tiene su origen en su poder creador. Obviamente aquí surgen muchas preguntas. ¿A qué principio se refiere Génesis 1? ¿Al principio o comienzo del universo entero? ¿O al principio de la semana de la creación de este planeta? ¿Qué existía antes de ese principio? ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Existe otro lugar donde Dios estaba cuando creó lo que conocemos como el universo? La verdad es que aquí podemos entrar en muchas especulaciones, pero las primeras grandes verdades que encontramos en el libro de Génesis es que Dios existe, Dios creó todo cuanto existe y que todo tuvo un comienzo. No quedan dudas de las primeras palabras del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo llegó a la existencia por el poder de Dios. También queda claro que no hay nada de procesos evolucionistas. Y como dice el mismo capítulo de Génesis 1, nosotros no llegamos a la existencia por casualidad. Aquí es donde se torna útil aplicar los principios que hemos estado estudiando anteriormente. Por ejemplo, el que dice que la Biblia es su propio intérprete y que debemos comparar texto con texto para comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que hagamos eso. Vamos a complementar lo que dice el libro de Génesis con otros textos de las Sagradas Escrituras. Y hay un texto que corre paralelo con Génesis, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo primero que notamos en este versículo es que comienza exactamente como lo hace en el libro de Génesis. Génesis dice, en el principio creó Dios. Y aquí dice que en el principio era el verbo y que este verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas o creadas por el verbo. Y sin el verbo, nada de lo que existe habría sido hecho. La pregunta es, ¿y quién es el verbo que estaba con Dios? Pues la respuesta la encontramos en el contexto de San Juan. En el versículo número 14 nos dice de la siguiente manera, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así que San Juan nos dice que en el principio, cuando no existía nada, estaba el verbo y estaba con Dios. Pero este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta verdad que plantea el apóstol Juan es reconfirmada por el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 16, cuando dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que el apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios, que el verbo hizo todas las cosas, que nada de lo que existe no fue hecho por el verbo, y Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Este es el verbo que se hizo carne. Este es el gran misterio de la piedad, es el misterio de la encarnación. La Biblia habla de dos grandes misterios, el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad tiene que ver con el origen del pecado. No sabemos, no podemos entender cómo surgió el pecado, pero tampoco podemos entender cómo Dios tomó la naturaleza humana. Volvamos al texto de Juan,
para que comprendamos plenamente quién es este verbo. Revisemos lo que dice el versículo número 14 de este primer capítulo del Evangelio de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto sin duda se refiere al unigénito Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. El contexto de San Juan explica claramente que se está refiriendo a Jesús. Así que en el proceso de la creación de Génesis capítulo 1, junto al Padre, estaba activamente creando nuestro propio Señor Jesucristo. Y eso también lo confirma el libro de los Hebreos, pues en el capítulo 1 y versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten ustedes la claridad de este texto. De este modo, la Biblia enseña que el agente de la creación fue Jesús. Pero el apóstol Pablo no solamente explica que Jesús fue el agente de la creación, sino que el universo subsiste gracias al poder del Señor. En Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas. Es decir, lo mismo que plantea el Evangelio de Juan y lo mismo que plantea el libro de Génesis. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que no solamente Jesús es el creador, sino el que sostiene y mantiene el universo en funcionamiento. Es interesante que si leemos bien el libro de Génesis, vamos a encontrar que en el versículo número 2 también se habla de que el Espíritu Santo estaba presente en la obra de la creación. Pues el versículo número 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que notemos que en la obra de la creación estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también está la acción del Espíritu Santo. Esto también lo podemos complementar con otros textos de la Biblia, pues notemos que aquí en el libro de Job, capítulo 26 y versículo 13, dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y el mismo libro de Job, pero el capítulo 33 y versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33, 4. Así es que la Biblia nos presenta una total coordinación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando en conjunto en la obra de la creación. Es por eso que cuando se relata la creación del ser humano, ahí en el libro de Génesis encontramos una expresión plural en vez de singular. Cuando Dios anuncia la creación del ser humano, el texto dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Noten ustedes la expresión hagamos al hombre, porque obviamente la divinidad en pleno estaba activa en el proceso de la creación. Lo importante de todo esto, apreciados amigos, es que la Biblia es muy clara en expresar de que todo llegó a la existencia por la voluntad del Señor. Aquí no hay nada de conceptos evolucionistas respecto al origen del universo y a la existencia del ser humano. La Biblia es muy clara y enfática al revelar que la divinidad trajo a la existencia todo lo que conocemos.
Pero algunos, no queriendo dar su brazo a torcer, intentan reconciliar las teorías evolucionistas con la clara palabra del Señor. Y entonces proponen una teoría intermedia donde no dejan afuera ni a Dios ni a los procesos de la evolución. Y esto se conoce con el nombre de evolución teísta. Si hasta el nombre suena absurdo, porque por definición la teoría de la evolución es atea. Así que hablar de evolución teísta de por sí ya es un absurdo. Pero lo que se pretende es explicar lo que dice el libro de Génesis. Y se toman los primeros capítulos del Génesis como un relato simbólico o alegórico en donde cada día de la creación representa los largos periodos de la evolución, tal como están representados en la famosa columna geológica que pretende explicar la existencia del planeta Tierra con sus millones y millones de años, dividiéndolas en periodos tales como el Paleozoico, el Mesozoico, o esos grandes periodos como el Cámbrico, el periodo Devoniano, el periodo Triásico, el Jurásico, etcétera, etcétera. ¿Habrá alguna compatibilidad entre estos largos periodos que enseña la evolución con los 7 días de la creación de la Biblia? Para comprender plenamente esto y entender si realmente hay una concordancia entre la semana de la creación y los grandes periodos de la evolución, es necesario revisar el texto original. Y cuando revisamos lo que dice Génesis, encontramos que la palabra que nosotros traducimos como día, o primer, segundo, tercer día, o cualquiera de ellos, la palabra original que usa el hebreo es la palabra yom. Y la palabra yom se usa sistemáticamente a través de todo el relato del capítulo 1. La palabra yom se usa sistemáticamente a través de todo el proceso de la creación. Y la palabra yom se refiere a un periodo de 24 horas, de un día. Es decir, cuando los días de Génesis capítulo 1 se refieren a días literales y bajo ninguna circunstancia desde el punto de vista gramatical representan grandes periodos de tiempo. Y más aún cuando Yom va acompañada de la palabra Echad, que significa uno. Normalmente la palabra Yom va acompañada de este número cardinal Echad, seguido del número ordinal segundo, tercero, cuarto, etc. Y este patrón indica una secuencia consecutiva de días que culminan con el séptimo día de la creación y donde se entiende plenamente la naturaleza literal de la palabra día usada en el libro de Génesis, es cuando comparamos la palabra usada en el séptimo día de Génesis capítulo 2 con el cuarto mandamiento del libro de Éxodo capítulo 20. Y según Éxodo capítulo 20, Dios escribió el cuarto mandamiento con su propio dedo, indicando que el fundamento para el día de reposo sabático se basa justamente en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. El mandamiento es muy claro al respecto, cuando indica que necesitamos observar el día sábado a causa de la creación. Leamos lo que dice la Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
El cuarto mandamiento es muy claro de que debemos guardar el día sábado como recuerdo de la obra creadora de Dios registrada en el libro de Génesis. Este texto echa por tierra cualquier interpretación de que los días de Génesis se refieren a grandes periodos de millones y millones de años. Los días de Génesis son días literales de 24 horas, lo confirma la gramática hebrea, el significado de las palabras, y el cuarto mandamiento lo rectifica. Concentrémonos en el versículo número 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Por qué motivo tenemos que guardar el día sábado como día de descanso, como día de reposo? La explicación es porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, el sábado es como un monumento que nos recuerda semana tras semana que Dios es nuestro creador. Si el día sábado se hubiera guardado a través de toda la historia de la humanidad, hoy día en el siglo XXI no existiría ningún ateo, porque semana tras semana la observancia del sábado nos indica que hay un Dios creador, que todo lo que existe, Dios lo creó en un periodo de 6 días literales. Es interesante hacer un paralelo entre lo que dice Génesis y lo que dice el cuarto mandamiento. Y vamos a notar que hay 3 actos que Dios realizó ahí en la semana de la creación. Y en el cuarto mandamiento se nos pide observar el sábado como reposo exactamente por estos 3 motivos. Veamos, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que notemos los 3 elementos. Dios bendijo el día séptimo, el día sábado. Dios santificó el día sábado, es decir, lo puso aparte, lo dejó para el descanso. Y luego dice que Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo tanto, el séptimo día es un día de reposo. Notemos ahora lo que dice el mandamiento. Éxodo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Notemos que el mandamiento explica claramente la razón por la cual debemos apartar el día sábado para santificarlo. La razón es porque Dios reposó en el séptimo día, porque Dios bendijo el día de reposo, santificó el día de reposo. Así que, estimados amigos, es muy clara la palabra del Señor. Y esa es la razón por la cual, si deseamos adorar a Dios correctamente y reconocerlo como nuestro Creador, necesitamos guardar el día sábado como día de reposo del Señor. No da lo mismo cualquier día. Primero, porque Dios ordenó santificar el día sábado. Y segundo, porque el único día de la semana que nos recuerda que Dios es el creador es el séptimo día, sábado, día de reposo del Señor. Entendemos ahora por qué el enemigo de Dios por siglos ha atacado solamente el cuarto mandamiento que nos ordena santificar el sábado como monumento recordatorio de que Él es nuestro creador. ¿Por qué no ataca los otros mandamientos? ¿Por qué las personas, por qué los cristianos entienden que el mandamiento, el cuarto mandamiento que ordena santificar el sábado, eso es del pasado, eso es de los judíos, dicen?
Y entre paréntesis, Dios creó el sábado cuando no existía ningún judío. El sábado fue dado para toda la humanidad. El enemigo de Dios, la verdad es que se ha empeñado en destruir este monumento recordatorio. Y todo su ataque no solamente ha ido contra la ley de Dios, sino que en forma específica contra el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento nos recuerda que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas. Pero esto va mucho más allá. La estrategia del enemigo es simple, pero muy efectiva. Y tiene una lógica que le ha dado resultado y hoy día miles, millones de personas desconocen a Dios como creador y están sumidos en tinieblas espirituales simplemente porque han dejado de lado el día sábado como reposo que nos recuerda a Dios creador y han adoptado otras teorías que descartan plenamente la existencia de Dios. Notemos la estrategia del enemigo. El paso número 1 consiste o consistió en cambiar el cuarto mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador, colocando en su lugar el primer día de la semana. Y el paso número 2 consistió en introducir la teoría de la evolución que descarta a Dios definitivamente y coloca en su lugar el azar y la acción milagrosa de millones y millones de años. Y en base a todo esto, se desarrolla toda una teoría que trata de borrar completamente a Dios y el plan de salvación para nuestras vidas. Notemos lo siguiente. La hipótesis del modelo evolucionista es la siguiente. Primero, Dios no existe. El evolucionismo es ateo. Por eso es una incongruencia total hablar de evolucionismo teísta. Así que lo primero, Dios no existe. Como Dios no existe, entonces todas las cosas, todo lo que vemos, el universo, las estrellas, los planetas, toda la vida de este planeta, el ser humano, finalmente todas las cosas surgieron por el azar. Y como todo surgió por el azar, y como no hay un Dios creador, entonces el ser humano no es responsable de sus actos ante un ser superior, un creador. Y por otra parte, el ser humano no es un pecador, porque en el esquema evolucionista el pecado no existe. Todo lo malo del ser humano, todas las pasiones bajas, todos sus malos pensamientos, sus malas intenciones, su maldad, es solamente un estadio, una etapa en su proceso de la evolución, en donde finalmente el ser humano alcanzará la perfección. Por lo tanto, en el esquema evolucionista no se puede hablar ni de pecado ni de pecadores. En definitiva, el ser humano no es pecador. Y como el ser humano no es pecador, entonces no necesita la expiación, no necesita que pagar por sus pecados. Y en este esquema, la expiación que hizo Jesús por nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario no tiene ningún sentido, no existe, no es necesaria. Por lo tanto, Jesús es considerado como un personaje que posiblemente nunca existió. Y si existió, no fue Dios, ni menos el Salvador de la humanidad. Simplemente un buen hombre con buenas intenciones que fue apresado y finalmente ejecutado y colocado en una tumba de la cual nunca ha salido. Es decir, Jesús no resucitó y por lo tanto no está ni puede interceder por cada uno de nosotros. Es decir, no está en el cielo intercediendo por nosotros como la Biblia nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nuestros pecados. Y la Biblia dice que cuando Jesús termine la intercesión, vendrá a buscar a sus hijos
para salvarlos completamente, restaurarlos a su estado original. Eso lo conocemos como la segunda venida de Cristo. Pero como Jesús no resucitó, no está en el cielo, entonces nunca vendrá, nunca se producirá la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué? Porque no hay tierra nueva ni vida eterna, como lo plantea la Biblia en términos generales y el Apocalipsis en forma particular. Así que, apreciados amigos, ustedes notan que la teoría de la evolución no es simplemente una teoría científica, porque de partida es una teoría y científicamente no se puede demostrar. En realidad, la teoría de la evolución es más bien una filosofía que descarta completamente a Dios de nuestra existencia. Pero amigos, las Sagradas Escrituras dicen todo lo contrario. La Biblia afirma que Dios es el creador, que Dios creó el universo en 6 días literales y explica que en el sexto día Dios creó al ser humano. Ahí está nuestro origen. Nosotros somos criaturas de Dios, no producto de leyes azarosas que se combinaron y a través de un proceso lento de millones y millones de años llegamos a la existencia. Sin origen definido, sin presente definido, sin futuro definido. La Biblia dice que nuestro origen está en Dios y que un día vendrá a rescatarnos para entregarnos la vida eterna. La Biblia lo expresa de esta manera. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí dice claramente que Dios nos ha creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Notemos que al leer este texto encontramos por lo menos 4 ideas. Número 1, la intención de Dios de hacer una criatura conforme a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Número 2, Dios creó al hombre a imagen suya. Es decir, Dios creó al hombre y número 2, Dios creó al hombre a su imagen. Número 3, Dios los creó varón y hembra. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y número 4, Dios tenía y tiene un plan especial para el hombre y la mujer. Aparte de la bendición, Dios les dijo a la primera pareja humana, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Así que aquí encontramos el origen del matrimonio entre un hombre y una mujer con el propósito de multiplicar la especie humana. Esto es lo que plantea el capítulo 1, pero el capítulo 2 complementa esto cuando se refiere a la creación del hombre y la mujer. El versículo 18 del capítulo 2 dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que cuando Dios creó al hombre, pensó e ideó una ayuda idónea, su compañera, la mujer.
Los versículos 21 al 24, después de esa declaración general de que Dios creó al hombre y la mujer, explica en detalles lo que sucedió. El versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que en estos textos encontramos el origen del hombre, de la mujer, del matrimonio, la orden de multiplicarse, la orden de llegar a ser una sola carne, una unidad, una ayuda idónea. Es muy interesante cómo el matrimonio hoy día se ha desvirtuado completamente, apartándose de los principios establecidos en la palabra del Señor. Es muy interesante observar cómo las personas se casan con objetos, con animales, con, con dibujos animados, con muñecas. Todo esto usted lo puede ver en YouTube, en las noticias. Y hoy día el matrimonio se ha desvirtuado completamente. Pero el libro de Génesis plantea el origen del matrimonio y el propósito que Dios tenía para el hombre y la mujer. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. Ahí tenemos el comienzo del mundo, el comienzo del universo, el comienzo de la semana, el comienzo del matrimonio y lamentablemente también el comienzo y el origen del pecado en este planeta. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le preparó un huerto especial que sería su hogar, un huerto maravilloso con todo lo que la mente humana actual no podemos imaginar, pero le puso una señal de obediencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual no debía comer. Revisemos lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Notemos cómo Dios advierte al hombre, cómo Dios colocó al hombre en un huerto del Edén, cómo le dio todas las posibilidades. Todo lo maravilloso del Edén estaba en sus manos. Y Dios se reservó solamente un árbol como señal de lealtad y obediencia. Y le pidió que no comiera del fruto de ese árbol, porque la desobediencia lo llevaría a la muerte. Lamentablemente, Eva se apartó de los mandatos del Señor y fue engañada por la serpiente, es decir, por Satanás, que usó como medium a la serpiente, hablándole y engañándola. El texto dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De esta forma, el libro de Génesis relata cómo entró el pecado al mundo y cómo la muerte también entró al mundo. Porque si ellos desobedecían, ellos tendrían que morir. Y desde el momento que desobedecieron, la muerte entró en este mundo. Notemos que la teoría de la evolución mantiene en su esquema la muerte como algo natural, incluso como una lucha por la subsistencia. Unos mueren, otros viven. Así que el origen del pecado y el origen de la muerte es claramente explicado en la palabra del Señor. El apóstol Pablo explica también este proceso claramente en el libro de Romanos. El capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que Pablo dice que como el pecado entró en el mundo, entonces vino la muerte. Y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos hemos pecado. Exactamente lo que plantea el Génesis. Así que la Biblia, a través de sus páginas, no solamente Génesis, porque Génesis es el comienzo de todo, pero los otros textos paralelos nos dicen exactamente lo que plantea el libro de Génesis. De esa forma el hombre se transformó en un ser pecador, un hombre que ahora entró en un proceso de sufrimientos, degradación y finalmente experimenta la muerte. Pero lo importante del libro de Génesis es que no solamente plantea que el pecado entró por causa del hombre, porque en el mismo libro de Génesis, Dios antes de expulsar a la pareja fuera del Edén, a través de una sentencia que le hace a la serpiente, establece la primera promesa del plan de salvación. Esto se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer atisbo del plan de salvación de Dios para la raza humana. El texto lo encontramos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A través de esta declaración se le hace la promesa a la primera pareja humana de que la simiente de la descendencia vendría un Salvador que heriría y derrotaría plenamente a la serpiente, que en este caso fue usada por Satanás. Sería finalmente aplastada la cabeza de la serpiente. Es interesante que el libro de Apocalipsis no habla de la serpiente y se le llama la serpiente antigua, diablo y Satanás. Con estas palabras se anuncia de que Satanás es un enemigo vencido y que un día el Salvador vendría a este mundo para derrotar definitivamente a Satanás y el pecado. Y apreciados amigos, esto se cumplió plenamente en la obra salvadora del Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo para vencer y derrotar a Satanás y pagar el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios
Es decir, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa manera se llevó adelante el plan de salvación. Y hoy día, de acuerdo a las promesas del Señor, nosotros esperamos que todo sea recreado. La primera creación de Génesis 1 y la recreación de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Finalmente podemos decir que Dios creará nuevamente todas las cosas. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros, de acuerdo a las promesas del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Dios se compromete a crear cielos nuevos y tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es, queridos amigos, que los dos primeros capítulos del libro de Génesis comienzan con un mundo maravilloso, donde no existía el pecado, ni la maldad, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni el llanto, ni el clamor, ni las angustias. Y los dos últimos capítulos de la Biblia, es decir, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, terminan de la misma manera, con un mundo renovado, donde ya no existe el pecado, ni lágrima, ni dolor, en donde Dios mismo estará con su pueblo y el ser humano en su cuerpo y mente renovados vivirán la eternidad al amparo del Dios Creador Todopoderoso. El resto de la Biblia es un gran paréntesis que muestra las consecuencias de apartarse de Dios, pero también ahí nos muestra el camino para volver a Él. Y las Sagradas Escrituras dicen claramente, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, estimados amigos, que el libro de Génesis es un pilar fundamental para entender el resto de las Sagradas Escrituras, porque ahí se nos presenta el comienzo del pecado, porque ahí se nos presenta el origen de nuestra existencia, de nuestro mundo y del ser humano, pero también se nos da una esperanza de salvación que se concreta en Jesús y que se concretará con una nueva creación, una creación libre de pecados y de pecadores, en donde Dios mismo estará con sus hijos y nosotros estaremos con el Señor. Que Dios les bendiga, ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor y nos veremos en un próximo estudio.